Soy Nicolás, soy periodista. Recorro el mundo buscando crónicas científicas. Vine hasta Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, para conocer a los hombres y mujeres que hacen ciencia en estas latitudes. Escribo en mi blog, Diario de Ciencia. Desde chico los castores siempre me llamaron la atención. Aprovechando que estaba en Tierra del Fuego, quería encontrarme con ellos. Mientras caminaba, empecé a observar que el castor había dejado su huella en cada uno de los espacios. Árboles cortados, cauces de ríos modificados, diques, sectores inundados, árboles muertos y secos. Donde antes hubo un bosque, ahora había una inmensa ciénaga. Hola. Hola, Disculpa, ¿qué estás haciendo? colocando trampas para castor. ¿Trampas? Sí, para cazar castor. ¿Que los cazan? Sí, ¿Por? espera que me acerco y te cuento. Nicolás, ¿Cómo andás, Mariano? perdona que te saque de tu trabajo, No, está pero me bien. llamaba la atención qué hacías con eso y digo, ¿por qué los cazan a los castores? Bueno, porque como sabés estamos dentro de un parque nacional y el castor es una especie exótica, traída a Argentina en algún momento de nuestra historia y bueno, causa un impacto importante en lo que es la masa boscosa, ¿sí? Y en los cursos de agua. Entonces se trata de controlar la población para minimizar su impacto. ¿Y esa es la trampa? Esta trampa, como te decía, está hecha de alambre acerado, ¿sí? Y tiene dos resortes, que estos una vez que se abren, ahora están comprimidos los resortes y están trabados. Una vez que se abren estos resortes, hacen que este bastidor de alambre se abra, ¿sí? Hace como un efecto de tijera y ahí es cuando atrapa el castor. Esta trampa, como te digo, ya está lista para colocar. Si querés la activamos y te muestro cómo funciona. Dale. Estaba en el agua, ¿no es cierto? Yo una vez que saco estos seguros de alambre, la trampa ya se puede disparar. Lo que vamos a hacer es dispararla con este palo. Ahí va. Y ahí queda el castor. Ahora se me genera una contradicción porque en el imaginario tengo que el guardaparque tiene que prevenir, no matar. ¿Cómo llevas eso en tu trabajo? ¿Es difícil o no? Sí, es un poco difícil, pero bueno, se hace con la óptica de la conservación del daño que causa una especie exótica. Y bueno, cuando se hace este tipo de tareas,
sea cual sea la especie, se hace de la manera más profesional posible, minimizando obviamente el sufrimiento del animal. Te dejo trabajar tranquilo. En un principio, me costaba creer que los castores, esos animales tan carismáticos, estaban poniendo en peligro el bosque fueguino. Casi sin darme cuenta, me encontraba investigando para una nueva crónica. El castor es un roedor, conocido como ingeniero de ecosistemas. Su lugar es el agua, su cola y sus patas traseras están adaptadas al buceo. Por eso es que fuera del agua es muy torpe. Para iniciar la investigación me puse en contacto con Alejandro Valenzuela, un biólogo que trabaja en parques nacionales. El Parque Nacional Tierra del Fuego está bien al sur y al oeste, donde termina la ruta número 3, que es donde estamos nosotros ahora, y llega desde la costa hasta el lago Faniano, cubriendo todo este espacio. Alejandro, estoy escribiendo una crónica sobre ciencia, te quiero hacer algunas preguntitas específicas. Sí. ¿En qué área trabajas vos en parques nacionales específicamente? Yo trabajo en una oficina técnica regional que se encarga de los parques nacionales de Santa Cruz y Tierra del Fuego, y trabajo en temas relacionados con conservación y monitoreo de fauna, de recursos naturales, en particular de todas las especies que están en los parques. Monitoreás las especies, las exóticas y las autóctonas. Dependiendo del trabajo que quiera hacer, se monitorean las especies exóticas en busca de datos que nos permitan manejarlas, y las especies autóctonas para obtener datos que nos permitan conservarlas. Y en particular lo que tratamos de buscar en los parques nacionales, en las áreas protegidas, es manejar estas especies de manera de evitar que sigan generando un impacto en el ecosistema nativo. A mí me interesa el castor particularmente, pero ¿hay otras especies que fueron introducidas a la isla? Bueno, es muy interesante el caso de Tierra del Fuego, es casi como un laboratorio o como si hubiesen tratado de hacer un experimento, porque en este momento en Tierra del Fuego casi el 70% de las especies de vertebrados, o sea, las especies más grandes que vemos, son exóticas, sin tener en cuenta las aves. ¿Qué características tiene un castor? Y es diferente al castor del norte? ¿Se está adaptando o está evolucionando en este ecosistema que por ahí es similar pero no? Bueno, el castor es un roedor, es el más grande de los roedores, es nativo, como dijiste, de América del Norte, y cuando los traen acá a Tierra del Fuego lo que se encuentran es con un ecosistema en algunas cosas que podríamos decir similar, hay bosque, hay mar, hay lagos, etc., pero que en realidad es bastante diferente. El bosque acá son otras especies, crece a una velocidad totalmente distinta al bosque que crece en América del Norte. Entonces, por ejemplo, un notofaus, una lenga, que puede tardar 50, 60 años en crecer, es muy diferente a un pino, que puede tardar 4 o 5 años en crecer. Alejandro me contó que su pareja participaba de una investigación sobre el impacto del castor en los ecosistemas locales. Así fue como llegué a Christopher. ¿Cómo se conocieron? ¿Qué pregunta? Bueno, los dos somos biólogos y hace un tiempo largo ya él estudiaba las especies exóticas, los castores, en el lado chileno del archipiélago, y yo estaba haciendo mi doctorado en ese momento con bisones, que también es otra especie exótica, en el lado argentino del archipiélago, y bueno, nos empezamos a poner en contacto primero vía mail, y bueno, y después finalmente el grupo de trabajo donde él estaba me invitaron a hacer un curso en Santiago de Chile, y bueno, ahí finalmente nos conocimos personalmente. En el año 2007. Veo que tienen los dos el mismo anillo. Sí, bueno, estamos casados desde el 2012, en 6 de enero de 2012 nos casamos,
y bueno, trabajamos en temas muy similares, la verdad. Con los trabajos y las investigaciones que están realizando, ¿creen que se puede resolver problemáticas, por ejemplo, como esta del castor? Nuestros estudios pueden hacer aportes puntuales que lleven a posibles soluciones de los problemas. Yo no sé si voy a poder lograr ver que erradiquen el castor, pero al menos sé que voy a hacer un aporte que puede ser sustancial para que eso se logre en algún momento. Y para mí hay dos objetivos. Uno es la solución de problemas puntuales, como el castor, y el otro es apoyar procesos que mejoran la toma de decisiones, la capacidad institucional de abordar los problemas desde los gestores, desde la ciencia. Entonces yo creo que, sin lugar a duda, lo que vamos haciendo es construir un mejor proceso de manejo ambiental. Y también en ese proceso la idea es resolver problemas puntuales, pero no olvidemos de que es un proceso de mejora y no solo una meta puntual. Alejandro y Christopher me comentaron que en el Museo del Fin del Mundo podía haber unas cintas antiguas sobre la llegada de los castores a Tierra del Fuego. No lo dudé un segundo y me vine. Nuestra Marina, con el fin de enriquecer la fauna argentina, adquirió en Canadá 20 castores que realizaron un extraordinario viaje aéreo desde Moose Lake, en Manitoba, por Miami, Río de Janeiro hasta Buenos Aires. Participaremos en parte de la aventura de estos valiosos ejemplares, en los que se invirtió la suma de 120.000 pesos, 6.000 pesos cada uno. ¿Se dan cuenta? Presenciamos los detalles de su reembarque. Los castores, mientras tanto, realizan el viaje sin novedad, bajo la directa atención de quien los condujo desde su lejana patria. Estamos en territorio fueguino. Nos encaminamos ya directamente a la zona lacustre elegida para depositar la valiosa carga. El lugar ya ha sido elegido. Por fin los animalitos son conducidos a tierra. Imaginamos las conjeturas que habrán hecho en medio de tantas alternativas extrañas. Los castores se alimentan de cortezas y ramas de árboles que aquí encontrarán en abundancia. Es interesante destacar la fidelidad conyugal de estos animales. Contraen matrimonio una sola vez en su vida y si la fatalidad los priva de la compañera elegida, no reinciden jamás. Viuditos llegan al final de sus días. Ya están en libertad, feliz y ansiada libertad. Ellos enriquecerán la fauna del lugar, como en un futuro próximo lo harán renos de South Georgia y otras especies animales para las que el clima de estos parajes es propicio. La crónica se iba armando casi sola. Mientras más conocía sobre esta problemática, más preguntas tenía. Mientras esperaba mi próxima reunión con Christopher, me puse a leer por mi cuenta. Las cifras que encontré eran alarmantes. Entre un 30 y un 40% de los bosques ribereños de Tierra del Fuego ha sido destruido por el impacto del castor. Al observar este panorama no me podía sacar esta pregunta de la cabeza. ¿Es necesario eliminar a los castores para salvar a los bosques nativos? Y por otro lado, ¿cuál es el lugar de la ciencia, del científico en todo esto? Esperaba que Christopher me ayudara a entender el dilema de fondo de mis preguntas. Qué grande es esta castorera. ¿Estos son diques?
Sí, efectivamente aquí tenemos un dique y ahí más abajo donde hay pasto también es otro dique y este complejo de lagunas conformaba una sola castorera que pueden ser bastante grandes, de hecho este es chico en comparación a otros. Lo que vemos acá tal vez es una castorera abandonada porque, por ejemplo, aquí se rompió el dique y no volvieron a arreglarlo, por eso no está reteniendo agua. Y en este caso yo diría que la castorera podría tener unos 30 años, es bastante antiguo. Se nota que hay mucha vegetación creciendo sobre el dique y eso indicaría que no hay castores actualmente, pero que es una represa bastante antigua. Estoy hace unos días acá y no puedo encontrar ningún castor. ¿Por qué es tan difícil de encontrar? Bueno, son difíciles de ver, pero si sabemos un poco de su biología nos ayuda, porque cuando nosotros llegamos el castor se va a meter en el agua y se va a esconder. Entonces, en ese sentido es difícil de verlo. Pero si venimos en la mañana o en el atardecer, son más activos. Son animales que se llaman crepusculares, que su actividad se concentra en la mañana y en el atardecer. Entonces podríamos mejorar un poco las chances de verlo en ese sentido. También hay un pequeño truco que se hace, que es romper el dique, y cuando el castor escucha el agua, salen de su madriguera a arreglar el dique. Entonces es una forma de casi obligarlos a salir para sacarles una foto, algo así. ¿Por eso que le dicen arquitectos? ¿Cómo les dicen? Sí, o ingeniero de ecosistema. ¿Ingeniero de ecosistema? Sí. Christopher, voy a dejar grabando esto acá porque estoy escribiendo un diario de ciencias. Bueno. Para después poder tener las notas. Lo primero que te quería preguntar es, ¿por qué se considera el castor una especie invasora? Bueno, una especie invasora básicamente es una especie que llega a causar algún tipo de daño. Y ese daño puede ser económico, puede ser ecológico, puede ser cultural. En el caso del castor, ha tenido un gran impacto en los bosques fueguinos. De hecho, es el mayor impacto en los últimos 10.000 años. Entonces, su impacto ecológico es definitivamente dañino. Después también tiene algunos impactos en actividades económicas y sobre otros aspectos de la vida humana que decimos que, bueno, es una especie que genera daño y lo declaramos invasora. Vi el otro día un noticiero de los años 40, Sucesos Argentinos, que contaba la historia de cómo introdujeron al castor en la isla. Pero me preguntaba, ¿cómo llegaron a ser una plaga en tan poco tiempo, en apenas 60 años, cuando el noticiero contaba que se introdujeron nada más que 10 parejas de castores? Eran pocos, y como decís, hoy en día es una plaga que podrían ser 100.000 individuos hoy en día. Entonces, ¿cómo llega a provocar ese tipo de crecimiento poblacional? Y básicamente se debe a que aquí encontraron un hábitat perfecto para desarrollarse, donde hay abundantes cursos de agua, hay abundante vegetación y no hay predadores, no hay carnívoros acá en la isla que pueden depredar sobre los castores. ¿Y en aquella época sabes por qué fue la decisión de traerlos? Bueno, justamente en el documental que mencionaste, Sucesos Argentinos, demuestran que la introducción fue una iniciativa del gobierno de la época de los años 40 para, entre comillas, mejorar y enriquecer la fauna de Tierra del Fuego. Y en esa época ellos concibían la introducción de especies del hemisferio norte como parte del progreso, que correspondía a un imaginario social de la época de que todo lo que venía del norte en el fondo era bueno. Entonces no solo inmigrantes europeos querían, sino también querían especies animales de Norteamérica y Europa. ¿Y qué impacto provoca esta especie invasora? Bueno, el castor tiene una serie de impactos, empezando con lo ecológico, donde afecta la vegetación ribereña y también el arroyo. Puede tener impactos económicos, por ejemplo, afectando la infraestructura como los caminos, con las inundaciones. Puede tener impactos hasta en la salud, porque puede introducir parásitos en el agua. Y también cambios culturales y sociales con respecto a cómo nosotros relacionamos con la biodiversidad local. ¿Qué tipo de investigaciones existen? Bueno, hoy en día hay un amplio abanico de proyectos de investigación, por ejemplo, proyectos de ecología básica sobre el bosque y sobre el arroyo. Hay proyectos de control del castor, de cómo hacer el trampeo y la erradicación. Y también proyectos de restauración, de cómo regenerar el bosque y manejar ese aspecto.
Y finalmente, proyectos de la dimensión humana, de la parte cultural y social, de la percepción de la sociedad sobre las especies invasoras. Bueno, este madriguera parece que estaba abandonado porque el pasto está creciendo encima, pero nos sirve a nosotros para ver cómo funciona una madriguera. Porque básicamente es una pila de ramas y adentro hay una cámara de aire donde salen del agua los castores y ahí tienen sus crías y también pueden llevar comida para alimentarse en el invierno. Y llegan adentro por unos huecos, unos agujeros que hacen, unos túneles, que suelen tener dos. Hay uno en este lado y uno en el otro. Pero cuando esto está lleno de agua, esto no se ve. Entonces los depredadores no llegan a encontrar la forma de entrar en la madriguera. Es realmente bastante inteligente. ¿Y se congela? El lago puede congelarse, pero adentro no. De hecho, con toda esta masa de materia orgánica que está en descomposición, genera calor. El proceso de descomposición genera calor. Entonces es como en el invierno incluso se puede ver humo saliendo del medio, que no es humo, es vapor, de la evaporación como del proceso de descomposición. Es un buen ingeniero. Sí, son muy interesantes como animal, que un roedor es capaz de hacer todo esto, es una maravilla. Para terminar mi crónica, necesitaba el relato de alguien que hablara desde un lugar más personal. Así llegué a Fernando Encinas. ¿Cómo fue que empezaste a ser cazador de castores? Y en el año 2000, Recursos Naturales te daba trampas y la motivación era traer las colas de los castores, guardar las pieles para en un futuro ser vendidas y por las colas te daban un dinero. ¿Pudiste vender la piel? No. No, nunca se llegó a concretar lo de la peletería acá en Tierra del Fuego. ¿Y ahora cómo retomás a la caza? Yo buscaba la posibilidad de estar en el campo y surgió un proyecto a través de la Secretaría de Recursos Naturales y el CADIC para limpiar un río, un cauce en el río Mimica, en Corazón de la Isla, de castores. Había que sacar todos los castores para que el agua fuera potable para un centro interpretativo en donde van las escuelas, van chicos a acampar y bueno, el agua tenía que estar potable y como se ve, el agua estancada no es muy potable y además el castor tiene una bacteria en el sistema digestivo que te hace mal. Entonces estuvimos varios meses trabajando ahí de lunes a viernes, fue una experiencia muy interesante para mí porque aprendí que el castor no es solamente matarlo y listo, sino hay toda una dinámica atrás que me interesó sobremanera, sobre todo desde el punto de vista ecológico. Y bueno, el proyecto en sí era sacar todos los castores del río Mimica y en otra etapa del proyecto era ver cuánto tardaba el bosque en regenerarse naturalmente y otra etapa era a través de los hombres plantando árboles, a ver cuánto tardaba ese lugar que estaba seco en regenerarse. ¿Y lograron la misión, digamos, pudieron erradicarlos? Sí, a fin de año, al final no fueron 2 meses, fueron varios meses más, pero se logró. ¿Con cuántos cazadores? Y al final los últimos 4 meses éramos 2 cazadores. O sea que es posible la erradicación con un planeamiento. Sí, y sobre todo con continuidad. Yo no sé si hablaría de erradicación o no erradicación, por lo menos control, ¿sí? Control. Y continuidad. Si no hay continuidad, todo queda en la nada. El castor enseguida repuebla. ¿Sí? El juvenil que está buscando lugar va a esa madriguera abandonada, ese dique abandonado, y lo arregla y otra vez hay una familia ahí. ¿Y hoy cómo sentís el trabajo que estás haciendo? Porque es difícil ir al campo o sentir que estás cazando también un animal. ¿Cómo es esa sensación? Es mi aporte a la ecología de Tierra del Fuego. Es mi pequeño grano de arena que pongo. Pero digo, ¿pensás, por ejemplo, en no quiero hacerlo sufrir, matarlo de una? Sí. Yo las trampas las pongo a conciencia siempre. Los ríos y los bosques fueguinos están experimentando un cambio tan grande como no lo hacían desde las glaciaciones.
hace 10.000 años. La invasión del castor es la principal causa de este cambio. Cuando esta especie invasora modifica el ecosistema, ¿cuáles son los valores que estamos perdiendo? Bueno, la verdad es que los bosques nos proveen un montón de servicios y beneficios. Por ejemplo, la regulación del ciclo hídrico del bosque. También la captación de dióxido de carbono, que ayuda a mitigar el efecto del cambio climático, es un servicio que provee el bosque. Pero en particular aquí en Tierra del Fuego, yo creo que tenemos que reconocer que son los bosques más australes del mundo y también son de los mejores conservados del mundo. Entonces, cuando el castor está provocando un impacto acá, está afectando un bosque único en el mundo, que tiene un valor altísimo a nivel mundial por lo que significan estos bosques. El castor, cuando hace un dique, no hace otra cosa que cumplir con el mandato de la naturaleza. El problema lo ocasionamos los hombres, cuando manipulando la naturaleza introdujimos al castor en un hábitat que no estaba preparado para recibirlo. Ahora está en nuestras manos reparar nuestros desaciertos. Disponible también en cda.gov.